Érase una vez un anciano y una anciana en una pequeña casa al borde del bosque. Todo en su vida estaba discutiendo, solo faltaba una cosa: el anciano y la anciana no tenían hijos. Una vez el anciano pidió hornear un pan de jengibre en forma de hombrecito. La anciana miró dentro del granero y casi no quedaba harina. Cogió un cuenco, lo frotó a lo largo de la caja, lo pasó por el fondo y recogió un puñado de 2 o más puñados. La anciana amasaba la masa con crema agria, y cuando estaba extendiendo el pan de jengibre sobre la mesa, lo tomó y lo hizo con la forma de un hombrecito, con brazos, piernas, con cabeza. Y meterlo al horno. Después de un rato, la anciana se acercó para ver si el pan de jengibre estaba horneado, lo tomó y lo puso en la ventana para que se enfriara. El hombre de jengibre se enfrió, se acostó, pero de repente se levantó y salió corriendo de la casa lo más rápido posible, de la ventana al banco, del banco al piso, a través del piso y a las puertas, saltó el umbral al porche, del porche al patio, del patio a la puerta. Más y más lejos. La anciana llamó a su marido y ambos corrieron tras él. Pero no es tan fácil atrapar al hombre de pan de jengibre. Ahora ya ha llegado al campo donde los campesinos trillaban sus cosechas. Al pasar corriendo, el hombre de jengibre les gritó que ya se había escapado tanto de la anciana como del anciano, y que fácilmente también huiría de ellos. Los campesinos oyeron esto y corrieron tras él. Pero no importa que tan rápido corrieran, no pudieron alcanzarlo. Un hombre de pan de jengibre corrió hacia el campo donde los cortacéspedes estaban cortando el césped. Pasando corriendo, les gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y que fácilmente huiría de ellos también. Los segadores no pudieron soportar tal ridículo, todos corrieron tras el hombre de jengibre. Corren tan rápido como pueden, pero no pueden alcanzarlos. Y hacia el hombrecito: la vaca está caminando, le gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y él también huiría fácilmente de ella. La vaca se enojó y también corrió tras el hombre de jengibre. Solo que él no puede ponerse al día. Y para conocerlo, un cerdo. El hombrecillo gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y que fácilmente huiría de ella también. Un cerdo chilló y corrió detrás. Solo que ella no pudo alcanzarlo, estaba demasiado gorda. Un hombre de pan de jengibre corre por el camino y una liebre lo encuentra. El hombrecillo dijo que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y que fácilmente huiría de él también. La liebre escuchó esto y corrió tras él. Tampoco puede alcanzar al hombrecito, solo lo vio la liebre. Un hombre de pan de jengibre corre y un lobo se encuentra con él. «Te comeré», dice. Y el hombrecillo le respondió que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y fácilmente huiría de él también. El lobo gruñó y se abalanzó sobre el hombre de jengibre, y él lo esquivó y corrió lo más rápido que pudo. Solo el lobo lo vio. Un hombre de pan de jengibre corre y un oso enorme se encuentra con él. Su hombrecito no tuvo miedo, sino que gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y que fácilmente huiría de él también. Un oso feroz golpeó con el pie y corrió tras él, pero el oso era demasiado lento para alcanzar al veloz hombre de jengibre. Un hombre de pan de jengibre corre y un zorro se encuentra con él. El zorro era muy astuto, pero el hombrecillo no lo sabía. Por lo tanto, por costumbre comenzó a gritar que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y del oso, que significa él también se escapará fácilmente de ella. El zorro escuchó hasta el final, y dijo que era muy mayor, no escuchó nada.
Se acercó al hombrecito y le pidió que lo repitiera. Obedeció a su tonto hombre de jengibre y comenzó a presumir de nuevo. El zorro escuchó hasta el final y dijo que todavía no escuchaba nada. Se acercó aún más al hombrecito y le pidió que lo repitiera de nuevo. El hombre de jengibre estuvo de acuerdo y entonces, solo comenzó de nuevo, cuando el zorro se abalanzó sobre él y comió. Y el hombre de jengibre ya no se jactaba de. Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. Encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla.
La madre oso miró su silla y se quejó. Alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta. Alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los tres osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa. El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena.